homies, ¿cómo están? Yo soy Pash y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El Podcast de Pash, un espacio donde charlamos, donde yo les cuento sobre mi vida, donde aprendo cosas y las digo en voz alta y ustedes vibran con eso o no vibran con eso, ya es parte de lo que decidan ustedes hacer con este material. Yo estoy muy agradecida y siempre muy feliz de poder acompañarlos y poder hablar con ustedes. Ya saben cómo funciona esto, yo dejo mi podcast, ustedes me responden a veces y ha pasado esta semana, lo cual es algo nuevo, o sea, como que cada vez están pasando cosas nuevas gracias al podcast y es que alguien después de mi clase se me acercó y me hizo un comentario como sobre algo que había dicho. Ya ni me acuerdo cuál era el comentario, pero había dicho algo en un capítulo y esa persona vino y me comentó sobre eso y me como, qué chévere. Entonces, ese es un nuevo nivel, ¿sí? Porque estábamos en nivel de que ustedes me escriben por Instagram, pero en vivo no hemos tenido esa conversación. Hay un par de amigas que sí lo escuchan y que me hablan sobre el tema y que nos vemos cuando nos vemos me cuentan que me escuchan y eso también, me emociona un montón. Entonces, bueno, me da mucha alegría poder saber que esto está sirviendo y que ustedes están recibiendo información y que les está sirviendo. O sea, eso a mí me da mucha alegría y por eso lo hago. Lo hago hoy, un día después, ustedes saben que sale los domingos, pero esta semana ha sido súper intensa y no quería esperar hasta la otra semana para entregárselos. Tuve la oportunidad hoy domingo de venir y encerrar un momentico en mi closet a hacerlo. Estaba tirada en el sol ahorita abajo, que también es súper chistoso, ¿no? Porque el viernes llovió aquí en Lima después de 50 años y jaja, es como extraño muchas cosas de Bogotá, pero no la lluvia. Definitivamente no extraño la lluvia y llovió y eso me dio mucha risa. Entonces supuestamente el fin de semana iba a ser como de nubes, iba a estar lluvioso por el ciclón y estaba haciendo un solazo, estaba almorzando y vi el sol y dije, olvídate, tenía que ir a hacer mercado, pero yo no voy a desperdiciar este sol. Y fui y me eché en la piscina y después me puse a pensar como, yo debería subir y grabar mi podcast, porque ya lo tengo escrito, o sea, ya lo tenía ahí en mi Notion. Entonces, debería subir escrito. Entonces, subí y estoy aquí con ustedes para contarles. Entonces, estamos un día atrasados, porque no salió domingo, pero hoy es lunes, que si lo estás escuchando apenas salió, hoy es lunes, feliz inicio de semana, y si lo estás escuchando en algún otro momento, qué felicidad que lo escuches. Hablemos de un dato astrológico, lo voy a hablar muy por encima porque todavía no entiendo esto de las casas, las transiciones y los planetas, pero me pareció muy interesante esto de que en este mes Saturno, el planeta de Saturno, entra en la casa de Piscis y se va a quedar ahí hasta el 24 de mayo de 2025. Dependiendo del planeta, siempre se va a demorar más o menos porque acordémonos como, o sea, está el Sol que está en el centro y los planetas orbitan alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces pensemos que los planetas más lejanos se van a demorar mucho más en hacer como el ciclo que los que están más cerquita. Entonces, claramente Saturno va a tomarse un poco más de tiempo en hacer otra vez como el paso o sea, hacia otra casa. Entonces digamos que esto va a tomar 3 años y se va a quedar en Piscis, en la casa de Piscis, que es una casa bien chévere, es femenina, tiene una cualidad como súper mutable. La casa de Piscis representa también como todo esto de la empatía, habilidades para escuchar, es como bien, vamos a decirlo, sensible, ¿sí? Es de los peces, ¿no? Cuando vemos el símbolo son 2 peces nadando en sentidos opuestos y simboliza esa disolución, ¿no? Como esto del elemento del agua también, de fluir. Y cuando hablamos del planeta de Saturno en la astrología representa la actitud disciplinada y paciente y cautelosa requerida para tener éxito. También es chistoso porque se dice que es el enemigo del Sol y la Luna, los planetas que simbolizan la luz de la vida. Se le dice que es el gran maléfico porque es el último planeta, como es el planeta más remoto de la astronomía antigua, se reconoce como el último de los planetas personales. Sí, entonces algo que leí por ahí sobre qué va a pasar en estos 3 años o en qué tendríamos que fijarnos ya que está pasando este tránsito, es que tenemos que trabajar mucho en materializar todo lo que tenemos en nuestra fantasía, o sea, muchos de nuestros sueños que sabemos que podemos empezar a realizarlos a través de la disciplina y la paciencia y la cautela, podemos empezar a pensar desde ese lado. También empezar a soltar cosas en nuestro día que ya no tienen sentido
ya es momento de empezar a hacer también esas transiciones. No tiene que ser de golpe. O sea, nos acaban de decir son 3 años, no tienes que mañana hacer algún cambio drástico, pero sí empezar a hacer esos pasos, sobre todo esas cosas que tenemos en nuestros sueños y que sabemos que podemos empezar a materializar, pero que sabemos muy bien que tenemos que dejar otras cosas atrás. Es un tránsito para animarnos a hacer cosas, ¿sí? Y disciplinarlos, y todo tiene que ver mucho hacia nuestra vida espiritual. Entonces pensemos un poco desde no tanto la acción, yo no lo veo tanto como por nuestra parte profesional, sino como esta parte espiritual de tu ser, ¿no? Como hay cosas dentro de ti, desde tus creencias, desde tus hábitos, desde la forma en que relacionas ciertas cosas que de pronto puedes empezar a transformar y no tenerle miedo, ¿no? Como aprender a escucharte internamente y sintonizar con esa energía que tienes dentro de ti. Entonces vamos por ese lado a ver qué va a pasar. Me pareció súper bonito e interesante hablar de esto. Entonces, ¿no? Ahí les dejo ese dato. Ahora sí vamos con el tema del día. Como saben, me encuentro en el closet de mi cuarto, así como cuando yo me escondía a hablar con mis amigas por teléfono en mi cuarto sobre chicos, para que mis papás no me escucharan, entonces me encerraba en mi closet del cuarto. Estaba estudiando. Los amo, papás, si me están escuchando en este momento. Sí estudiaba, porque ya pasé el año. Sí, pasé todos los años y ya no nos tenemos que preocupar de que yo me encerrara y no estuviera estudiando. Fue un buen año, pero menos mal después apareció Messenger, ¿no? Entonces digamos que eso, encerrarme en el cuarto para mí fueron como un año de mi adolescencia. Ya después tuve Messenger y podía escribir todo y tener mis nicknames con mis arcoíris y entonces ponía Pashmina en mayúscula, minúscula. Uy, eso me da demasiado cringe. Yo no sé si a ustedes les tocó esa etapa emo donde uno escribía mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. No, qué dolor de cabeza, pero bueno, yo fui de esa generación y me estoy yendo por las ramas. Ya estoy acá hablándoles desde mi closet con mucho calor, pero justo me estaba acordando de cuando me estaba cuestionando esta semana. Y estaba usando una parte de mi cabeza que suelo ignorar un montón. Yo tengo, o sea, todos tenemos nuestra parte racional y nuestra parte emocional. Yo soy una persona extremadamente emocional y actúo desde mis emociones. Entonces, cuando la paz racional sale a hablar, que es esta metódica y que hace planes y que busca salidas sensatas y que es un poco más madura que la otra, a mí me llama la atención que yo tenga como ese pensamiento un poco más en voz alta que el otro, ¿no? Y esa Pache estaba preocupada por mi situación financiera, ¿sí? Hay muchas cosas que hago por amor al arte. 2 de esas, una es esta, mi podcast, y la otra es la creación de contenidos en mis redes. Y me estaba preocupando si en verdad toda esa energía que yo estoy gastando en esto vale la pena. Y lo preguntaba obviamente desde un espacio donde tenía mucho cansancio y mucho sueño. Esta semana ha sido súper intensa porque he dictado un montón de clases. Estoy empezando a buscar un ritmo donde me sienta bien dictando clases porque no quiero dejar de dictarlas. Me dan mucha felicidad y me llenan demasiado. Pero pues obviamente vienen con un cobro energético bien alto. Y también mi otro trabajo que ustedes saben, yo en KAO tengo como 2 caras, soy trainer y también estoy trabajando en el KAO Lab donde pasa toda la magia, todo lo que está detrás de la magia estamos ahí creando nosotros desde la parte digital y ahorita estamos haciendo cambios y están pasando cosas nuevas, entonces esto requiere mucha planeación, muchas reuniones, que también es un gasto energético bien alto. Y así como los bebés, cuando estoy cansada me cuesta descansar, entonces no estoy durmiendo muy bien. Y estuve hablando con una buena amiga, que quiero decirles que es alguien que sabe leer demasiado bien. Tuvimos una conversación así súper amena, fuimos a almorzar y yo me siento muy afortunada de tenerla a ella porque ella también tiene una visión súper racional de las cosas. Entonces yo cuando le cuento mis problemas o lo que me causa ansiedad, ella tiene esta cualidad de traducirlo muy bien y me ayuda a sacar conclusiones. Entonces, hablando con ella, empecé a entender que toda esta ansiedad que yo estoy teniendo sobre mi situación financiera, sobre si esto lo que estoy haciendo vale la pena, que sí, o sea, como que dónde debería estar gastando mi energía, tiene que ver mucho con mi independización. Sí, con esto de que digamos que este es el primer mes ya que estoy en el apartamento y ya que estoy como en mi lugar donde voy a estar viviendo por un año, digamos que todos mis gastos fijos ya empiezan a tener como una forma, ¿sí? Y obvio me dio un poco de ansiedad pensar que de pronto no estaba ganando lo suficiente para poder vivir y pagar todo lo que tenía que pagar.
¿sí? Entonces, obviamente estas semanas, que fue la primera semana del mes, me causó esa ansiedad, ¿no? Como esa expectativa de que sí, o sea, como que van llegando los recibos y van llegando las cosas y esta planeación de esta paz racional empezó a sacar como una luz roja diciendo como pilas y miremos si esto está funcionando. Claro, ahí viene la pregunta, ¿debería gastar mi energía en algo que no me está dando una retribución monetaria? Porque estamos cansadas y necesitamos plata. Entonces, ese fue como mi paz racional de esta semana. Entonces, eso pasaba por mi cabeza una y otra vez y como siempre, volví a mi propia historia para entender cómo salía de este loop que en alguna vez lo había tenido, porque no es la primera vez que me siento así y por eso me gusta volver a mi propia historia para saber qué hice antes que de pronto me pueda funcionar en este momento. Y por alguna razón, la primera vez que fui a vivir sola cuando tenía 19 años se parece mucho a esta etapa de la vida y lo que les digo debe ser porque me estoy volviendo a independizar de una manera muy diferente, pero la sensación es muy parecida. Sí, cuando tenía 19 años y me fui a vivir a Estados Unidos, empecé a trabajar en una farmacia para pagar mis cosas. Era cajera, trabajaba 10 horas diarias, trabajaba de lunes a sábado. No tenía nada que ver con el sueño de ser editora de moda y creo que eso lo hablamos hace poco en otro capítulo. Era difícil, o sea, de cierta manera estaba como empujando mis sueños, o sea, no era lo que yo estaba esperando, pero lo tenía que hacer porque pues tenía que comer, ¿cierto? Y como les decía en ese otro capítulo, el budismo me enseñó a estar presente en momentos donde no encontraba tanta felicidad y tanto gozo. Porque al final del día no siempre lo que queremos es emoción, felicidad y alegría, ¿sí? No queremos siempre ese rush emocionante. Lo que estamos buscando al final es paz y sentirnos en calma y sentirnos a salvo. Entonces, cuando sentía que estaba perdiendo mi tiempo en ese momento como cajera porque no estaba amando, o sea, no estaba haciendo lo que amaba, me concentraba entonces en las pequeñas cosas para sentir felicidad, para sentir paz. Entonces empecé a hacer este ejercicio de estar presente, ¿no? Esto es mindfulness at its highest. Es lo que nosotros llamamos como estar presentes y en el budismo es lo que ellos buscan que uno haga, ¿no? Y es estar presente, es estar viendo a tu alrededor, usar todos tus sentidos para estar ahí y empezar a disfrutar el momento. Entonces lo que yo hacía era que mientras iba caminando al trabajo, era más o menos como una caminata de media hora, me empezaba a enfocar como en los árboles, en la gente, si estaba en invierno miraba la nieve, sentía el frío, si estaba en calor y salía en verano, sentía como esas noches que tienen esa brisita de verano que es deliciosa. Sí, entonces me empezaba a concentrar como en esas pequeñas cosas. Y eso es algo como romantizar la vida. Y yo siento que romantizar la vida es una de las herramientas más eficaces que he encontrado para no sentirme aburrida de estar viva. Y en un 80% de las veces he aprendido a disfrutar lo que hago, así no sea lo que estaba esperando hacer. ¿Sí? Ama lo que haces, así eso no sea hacer eso que amas. Sí, ese es el título de hoy. Tiene mucho que ver con el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Porque por más que quisiéramos nosotros evitar en este momento, vivimos en un mundo materialista, vivimos en una sociedad capitalista que nos pide pagar cosas para poder estar, ¿sí? O sea, pues, así de simple es la situación. Y lo importante es aprender a encontrar un balance, ¿sí? Y ahí es donde encuentro el balance con mi podcast y con mi Instagram. Estos espacios donde hago lo que amo, me da una retribución que no es monetaria, pero sí me llena y sí alimenta mi alma y llena una parte de mí con otras cosas, ¿sí? Como conversaciones con ustedes, abrazos, sonrisas, me hacen sentir que esto sí vale la pena porque la respuesta que yo recibo de ustedes siempre es de amor. Y no estoy hablando de 1.000 millones de personas que de pronto en este momento me estén escuchando, que espero en algún día sean muchísimas más, porque siento que esto que entrego con tanto amor le puede funcionar a muchísimas personas, pero las que en este momento lo usan y lo disfrutan están llenando ese espacio que siento que nutre mi vida en este momento. Estoy teniendo esta oportunidad de crear una comunidad donde siento que puedo ayudar a más de una persona y siento que eso es más que suficiente.
¿sí? Y cuando dicto clases pasa lo mismo, es un oficio que requiere una entrega física y emocional gigante. Ustedes, o sea, si ustedes son profes de yoga o son entrenadores, entienden a lo que me refiero, de que no es y simplemente madrugar y ir y te paras y hablas y sales. No, o sea, hay una experiencia física bien intensa. Y no me refiero solo a ser profe de yoga, siento que siendo profe de yoga hay algo emocional. O me pasa a mí un montón que yo me entrego y que cuando no me entrego se siente un poco pesada la clase y o sea, yo siento que necesito estar completamente ahí para y me cuesta, ¿no? Y entonces por eso usualmente dictar más de 2 clases para mí es más que suficiente, pero hay otros profes que necesitan dictar más o que la situación hace que requiera un poquito más de uno y eso es, o sea, te cobra, pero al mismo tiempo también te da una retribución que a veces es monetaria, que a veces es el abrazo de esta persona, la sonrisa de esta persona, que se acerque, te digan algo. El simple hecho, yo a veces estoy en Shavasana y los veo a ustedes acostados con esa cara de paz y digo, ya, esto lo pagó, esto es lo que yo necesitaba sentir en ese momento. ¿Y por qué? Porque estaba presente, estaba ahí completamente sintiéndolos, escuchándolos y dando todo lo que tenía de mí en ese momento. ¿Sí? Yo también soy fiel creyente que un buen entrenador, un buen profe es aquel que nunca deja de aprender, entonces ese es otro requerimiento que uno tiene, ¿no? Como no solamente es ir y dictar la clase, sino también tú entrenarte, tú estudiar, tú ser un alumno y bueno, eso pide mucho, pero también nutre de cierta manera. Y mi otro trabajo que es pura cabeza, que es ser creativo, que son deadlines, que es un poco más de acción, digamos que ese es un poco más masculino por parte de mí, ¿sí? Porque requiere que todo fluya, que todo funcione, es un poco más cuadradito y requiere un poco de inteligencia emocional para que no me ganen los días, porque obviamente estamos hablando de cosas que tiene una responsabilidad, ¿no? O sea, que mis acciones, que la haga o deje de hacer, van a tener una respuesta como automática y eso me da mucha responsabilidad. Y disfruto mucho también eso, porque está sacando otra parte de mí y está como demostrándome todas estas cualidades que tengo como persona y como ser pensante, que también me llenan un montón. Y es percepción, ¿sí? Es entender que uno puede amar lo que hace y también puedes hacer lo que amas. Son 2 cosas bien diferentes, pero las 2 te llevan a lo mismo, a amar, a meterle el corazón a todo. Porque cuando le metemos el corazón, todo funciona. Entender que siempre van a haber momentos difíciles, que muchas veces no va a ser como esperamos, que de pronto nos frustra. Eso no significa que no podamos meterle amor al asunto, porque ahí es donde guardamos nuestro poder. Entender que la vida no es fácil, entender que la vida no es justa. A veces todo parece un gran chiste y tú eres como, ¿es en serio? No puedo más, no aguanto más, pero le estás metiendo tu vida y le estás metiendo el corazón, porque eso es lo que debemos hacer en ese momento, ¿sí? Es la forma en que nosotros recibimos, percibimos y entregamos. Meterle el amor a las cosas no es disfrutarlas, ¿sí? A veces no es decir que es la mejor experiencia de tu vida y estar sonriendo y estar... Porque el amor no necesariamente es felicidad, ¿sí? Amor es meterle el alma, es meter todo lo que tú eres y no esperar nada a cambio. Obviamente llegarán cosas que tú necesitas y vas a tener que ser racional en el hecho de que no todo puede ser hacer lo que amas hacer si es que esto no te está dando una retribución monetaria, porque una vez más vivimos en un mundo capitalista y ojalá pudiera ser diferente y lo que tenemos que hacer ahí para ser personas de pronto responsables desde un lado social es no sobregastar o sobrecomprar o vivir solamente en la parte material, sino enfocarnos también en nuestra parte espiritual y en esta parte de cómo podemos ser personas de servicio, cómo podemos ayudar a las demás, cómo podemos ser una comunidad. Sí, todo es este balance, es cómo podemos mantenernos como seres humanos, seres vivos, no máquinas que hacen o almas que están flotando y esperan que a punta de, no sé, de sonrisas, ojalá fuera así, o sea, en un mundo perfecto todos viviríamos a partir de abrazos y besos, pero no es así, es aprender a buscar ese balance, ¿sí? Y es amar a las personas que te aman y es entender que no solamente estamos hablando acá desde el trabajo, desde tu profesión, a veces en las relaciones, cuando les digo, ama lo que haces, es amar que eres mamá, ¿sí? Amar que eres esposa, amar que eres una novia, amar que eres una hija, así a veces sea difícil.
Y cuando eso pasa, a veces es entregar un poquito más y entregar alma y corazón. Y a veces es sufrirla un poquitico y llorarla. Y cuando hablo de sufrir, a veces no es no estar ahí. Y es a veces tener que dar un paso al lado y dejar ir o entender que la persona que se fue y que ya no está contigo es porque no tenía que estar ahí. Y eso también es meterle corazón a las cosas. Amar lo que hacemos es recordar que lo podemos hacer hoy. ¿Sí? Amar lo que hacemos es entender que tenemos el regalo de poder estar ahí en ese momento y decir gracias universo por darme una oportunidad más. Amar lo que hacemos es amar que estamos vivos y que tenemos la oportunidad de que eventualmente podemos hacer lo que amamos. Porque dejan de ser dos cosas diferentes y se convierten en una sola y es el simple hecho de amar porque puedo hacerlo. Y ser feliz o sentirme plena porque hoy puedo hacerlo. Porque hoy tengo el regalo de estar aquí. Es recordar que hoy, estando aquí en este mundo y en esta realidad, tenemos ese poder hermoso, grande, infinito de ser. Es complejo a veces entender esto, ¿no? Y tiene ahí como sus cosas, sus tonos grises. Y siento que es algo que se puede conversar porque no siempre se va a amar de la manera que quisiéramos hacerlo, no siempre se va a disfrutar, ¿sí? Pero esa es la cuestión de ser un ser vivo, ¿no? Sobre todo nosotros seres humanos con conciencia que tenemos todas estas emociones que nos han enseñado tanto, pero nos han dicho también que tenemos que esconder unas, tenemos que ignorar unas y tenemos que elevar otras. Y creo que no es así, creo que todas son necesarias y las debemos tener cerquita. Entonces esta semana la tarea es esa, de pronto no amas madrugar porque madrugar apesta, o sea, se los juro, yo tampoco disfruto madrugar muchas veces, otras veces sí, porque hace calor, o porque estoy emocionada de que de pronto me toca, no sé, martes de Lower Body en cada 90. Pero hay días que no es divertido, entonces voy a buscar qué puedo amar en ese momento y qué puedo entregarle a mi corazón y decir como pucha gracias, puedo hacerlo, ¿sí? Y esa es la tarea, de pronto el trabajo en el que hoy estás no es el que quieres estar. De pronto no es lo que sueñas hacer con tu vida en este momento, pero por alguna razón estás ahí y lo que tienes que hacer es poner mucha atención y estar completamente presente en ese momento para entender cuál es el mensaje que el universo te está dando, que tu conciencia te está dando, que tu realidad te está dando para seguir adelante y para poder llegar a eso que quieres llegar. Y ahí volvemos otra vez con esta parte astrológica de que vamos a entrar a 3 años donde tenemos que ser disciplinados y tenemos que ser pacientes y tenemos que concentrarnos en empezar a valorar nuestros sueños y saber que para lograr lo que soñamos necesitamos disciplina, necesitamos acción, necesitamos paciencia. Entonces es chévere cuando me salen estos datos astrológicos y combinan con el tema de hoy. Y ya chicos, eso es lo que tenía para decirles. Amen lo que hacen y busquen también tiempo para hacer lo que aman. Es un balance bonito. Yo he aprendido a encontrarlo, ahora tengo que aprender a descansar y a buscar espacios para parar. Ya cuando saque y pueda resolver ese problema. No es un problema, es una situación. Es un reto que tengo en este momento. Pero cuando resuelva el reto les voy a contar cómo me va con eso. Todavía estoy aprendiendo un poco. Y ya, espero que tengan una hermosa semana, un feliz resto del día. Recuerden que el amor y la compasión es la herramienta más hermosa y poderosa que tú tienes, la tienes guardada en el corazón. No tengas miedo de usarla. Gracias por escucharme, gracias por inscribirse, gracias por compartir. Yo estoy feliz de tenerlos acá ustedes en esta comunidad y nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante, yo creo que sí. Les mando un abrazo enorme. Nos escuchamos. Namaste.